Continuamos con la serie Unidad. Este es el cuarto y último tema de la serie y por supuesto la semana pasada estuvimos compartiendo este mismo tema llamados a permanecer en unidad. Aprendimos que para permanecer en unidad debemos despojarnos del viejo hombre, en primer lugar, renovar nuestras mentes, en segundo lugar, y vestirnos del nuevo hombre según Dios, en tercer lugar. Hoy vamos a estar tratando el tema llamados a impactar en unidad. Y a través de este mensaje queremos compartir la esperanza que el hombre tiene en Jesucristo, la esperanza gloriosa que tenemos en nuestras vidas para poder brillar a un mundo que no conoce a Jesucristo. Anhelamos que el Señor esté hablándonos y guiándonos a través de su palabra. Saludos. Antes de entrar en este mensaje, a los hermanos que siguen este mensaje allá en Piura Norte, también a los hermanos que verán este mensaje en la avenida San Luis, allí en la sede de la avenida de los Cóndores, y para todos aquellos que también nos están siguiendo por internet. El tema que hoy queremos compartir es llamados a impactar en unidad. Vamos a abrir la palabra de Dios ahí en Efesios, en el capítulo 5. Vamos a continuar entonces con este pasaje y vamos a leer los versículos allí, los versículos 25 al 32, que será la base para poder estar meditando en el mensaje en esta noche. Miren lo que dice ahí la palabra: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros. La iglesia de Jesucristo en el mundo actual y en todos los tiempos ha sido la gran reserva moral y espiritual para la humanidad. Como consecuencia, la iglesia como tal tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad de transmitir a través de la vida y no solamente a través de palabras, la manifestación del poder de Dios en nuestras propias vidas y el amor de Dios en nuestras propias vidas. Por lo tanto, el mensaje, más allá de lo que podamos decir, debe estar reflejada en tu propia vida y en mi propia vida. Nosotros somos el mensaje y la iglesia es esta reserva moral. Las instituciones humanas cada vez se ponen en tela de juicio. Su reputación, su credibilidad cada vez son menos honorables. Cada vez la gente confía en estas instituciones. Pero la iglesia está llamada a mantener su pureza, a mantener su mensaje, a mantenernos en esa unidad para poder impactar a nuestra humanidad. Y por eso vamos a compartir este tiempo de la palabra asumiendo un compromiso en nuestras propias vidas. En primer lugar, mi mayor impacto se da cuando rompo relaciones con las tinieblas. Vamos entonces a compartir este mensaje de una manera clara y directa, en el que cada uno de nosotros salgamos desafiados. Mi mayor impacto se da cuando rompo relaciones con las tinieblas. Miren, el verso 27 del capítulo 4, allí de Efesios, dice: ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Rompo relaciones con las tinieblas cuando me despojo de la mentira. En primer lugar, rompo relaciones con las tinieblas cuando me despojo de la mentira. En el verso
25, por lo cual, ese por lo cual es una conexión con lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. El por lo cual es, entonces, la primera cosa que todo cristiano debe de despojarse inmediatamente cuando se reviste del nuevo hombre es la mentira. ¿Por qué? Miren, no solamente es un tema del Nuevo Testamento, sino también es un tema que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Allí en Efesios 4:25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, nos plantea, en este caso, la parte negativa, la parte que era algo que formaba parte de nuestras vidas. De eso debemos de despojarnos. La mentira no es simplemente una expresión aislada que se manifiesta para salir de una situación. Es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Lamentablemente, la mentira es un problema en la vida de cada persona que se manifiesta en los hogares, se manifiesta en las empresas, en el gobierno y en todo lugar donde hay un ser humano. La mentira es un serio problema que deteriora la vida de la persona espiritualmente, moralmente, deteriora las relaciones interpersonales, porque las palabras verdaderas en el mentiroso se hacen palabras dudosas. Por supuesto, se dañan las relaciones interpersonales, pero además tiene un efecto espiritual grave en la vida de una persona y un efecto emocional serio. Desdibuja al ser humano en su esencia la mentira. Y lo vamos a ver. Allí dice en el verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En Zacarías, en el capítulo 8, en el verso 16, acompáñenme, este mismo pasaje que el apóstol está citando se está refiriendo a Zacarías, que hace mención el apóstol Pablo. Allí en el Antiguo Testamento, 2 libros antes del último o el penúltimo libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, el último es Malaquías, el anterior Zacarías. En el capítulo 8, en el verso 16, al cual Pablo se está refiriendo con Efesios 4:25, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Qué tremendo. Estas son las cosas que habéis de hacer. Miren lo más importante que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Esto es lo que vemos ahí. ¿Por qué la mentira tiene efectos espirituales, emocionales y morales en la vida del ser humano? Vamos a Juan en el capítulo 8, el verso 44. Juan, el capítulo 8, el verso 44. Allí en la palabra de Dios vemos en este diálogo en el que está Jesús enfrentándose a los judíos, en este caso a los religiosos de su tiempo. Y es un diálogo muy fuerte, de mucha presión, al cual está sometido el Señor Jesucristo. Lo están acusando y Él está respondiendo en este diálogo. Pero miren cómo concluye Él este diálogo, airada, por supuesto, incómoda para el Señor Jesucristo. En Juan, en el capítulo 8, el versículo 44, nos dice lo siguiente. Vosotros, le dice el Señor a los judíos, sois de vuestro padre el diablo. Él y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué más? Y padre de mentiras. La mentira, por lo tanto, no es una simple situación o expresión que nos libra de una situación para no exponernos. La mentira es más grave de lo que tú y yo nos imaginamos. Y la mentira, como repito,
tiene efectos espirituales en la persona. La mentira tiene efectos emocionales y la mentira tiene efectos espirituales. Porque el mentiroso, en su esencia, el padre de mentiras, es el diablo. Y el Señor les está diciendo: ustedes son hijos del diablo. Ustedes son hijos del diablo, porque ustedes hablan lo que él hace, lo que él es. Mentiroso desde el principio. Él es la mentira en esencia. Y de él viene la mentira, por supuesto. Él fue el mentiroso que se trajo a un cuarto de los ángeles allí antes de que el mundo fuera creado. Él fue el mentiroso que se está refiriendo cuando engañó y sedujo a Eva y por supuesto a Adán para que tomaran el fruto que el Señor les había prohibido no comer. Él es el mentiroso cuando te ofrece a ti una propuesta que te va a traer felicidad inmediata o aparentemente un pensamiento engañoso que va a hacer que tú puedas salir libre, pero siempre la mentira tiene pantalones o tiene pies cortos, siempre. Y la mentira va teniendo efectos entonces siempre negativos en cada uno de nosotros. Y eso es lo primero. La mentira es el primer acto de despojarnos cuando nos revestimos, por supuesto, de el nuevo hombre, porque la mentira es incompatible con la verdad. Son mutuamente excluyentes, no pueden convivir, no pueden estar. ¿Acaso de una misma fuente puede salir agua dulce y agua amarga? Eso es lo que dice Santiago. Así de vuestras bocas no puede salir bendición, no puede salir la verdad y no puede salir maldición, no puede salir la mentira. No es posible. O sale agua dulce o sale agua salada, pero las dos cosas no pueden salir porque sale lo que hay verdaderamente en tu corazón. Esto es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Y la mentira no solamente se expresa a través de nuestros labios, se expresa en nuestra actitud, se expresa en nuestras expresiones físicas, se expresa en tu silencio cuando te haces cómplice y no manifiestas la verdad. Se expresa de muchas maneras la mentira y empiezas a hacerte entonces copartícipe de muchas maneras. Por lo tanto, no es solamente las palabras, son nuestras formas, son nuestras actitudes, son nuestros gestos, es nuestro silencio. Cuando ocultamos la verdad, estamos manifestando, por supuesto, sin hablar la mentira. Y son estas formas de las cuales cada uno de nosotros, si queremos impactar a un mundo que no tiene a Cristo, tenemos que despojarnos, porque esto traerá a tu vida serios problemas, trastornos emocionales, trastornos espirituales serios, si la mentira es un hábito en tu forma de vivir. Lo primero que tenemos que despojarnos, en primer lugar. En segundo lugar, rompo relaciones con las tinieblas cuando me despojo del odio. No solamente de las mentiras, sino cuando me despojo del odio. Miren allí en Efesios, en el capítulo 4, el verso 26, lo que el apóstol nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis. Por supuesto, el enojo y el airar es parte de nuestra naturaleza humana y Dios mismo se aira. El mismo Señor Jesucristo se enojó, pero como reacción a la injusticia, como reacción a la maldad. Y por supuesto, el que ama de verdad tiene que enojarse contra la maldad. Si tú vieras a un hombre adulto golpeando a un niño en la calle, ¿acaso no te llenarías de indignación? ¿Acaso no te llenarías de enojo? Por supuesto, frente a situaciones como estas, el problema está cuando el enojo se queda almacenado allí en tu corazón. Porque el enojo y la ira son entonces parte del estado emocional que se manifiesta frente a esos actos de injusticia, frente a esas situaciones externas que no te puedes quedar pasivo, sino que inmediatamente se agitan violentamente tus emociones y se agitan a través
Entonces el enojo se agitan a través de la indignación, se agitan a través de la ira y se manifiestan muchas veces. Ese no es el problema. El apóstol no nos está diciendo que no debemos enojarnos, sino miren lo que nos dice allí en el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitas que el enojo quede almacenado en tu corazón y te vayas a dormir con el enojo sin solucionarlo, porque inmediatamente el enojo creará resentimiento y el resentimiento odio y el odio hambre o apetito de venganza. Y este es el problema entonces. Cuando incubas y permites que el enojo se quede almacenado en tu corazón y no lo soluciones. El enojo, por lo tanto, es negativo. Cuando a través de ese estado agitado en tus emociones tratas de dar una solución, en primer lugar. Y en segundo lugar, el enojo es negativo cuando permites que quede en tu corazón almacenado sin tratar de solucionarlo. La palabra claramente en el verso 26 nos dice allí: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que el día no decline sin que antes lo hayas solucionado. Esto es el problema, porque miren lo que pasa cuando el enojo se queda en tu corazón. Hebreos, allí en el capítulo Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, ¿no? Mirad bien, reflexiona, analiza tu condición, tu vida. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Miren, la raíz de amargura os estorbe. El enojo almacenado dando lugar al odio, al resentimiento, el resentimiento al odio y el odio inmediatamente a ese pensamiento obsesivo, casi compulsivo de querer vengarte. Eso puede hacer que te estorbe alcanzar la gracia de Dios, porque ya no tienes capacidad de enfocarte en dirección vertical con Dios, sino en dirección horizontal contra tu prójimo. Y estás permanentemente obsesionado, ya convirtiéndose en algo no sano ni normal en el ser humano cuando llega a esa condición, a ese estado que la palabra nos advierte, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El odio te llega a contaminar totalmente tu paz, tu salud mental, tu salud emocional. Empieza a alterarse, empieza a desdibujarse y solamente hay lugar en tu corazón para la venganza. Solamente hay lugar en tu corazón para cumplir de una manera maquiavélica planes contra tu prójimo. Y ahí estás permanentemente. Por lo tanto, mi mayor impacto se dará cuando rompa mis relaciones con las tinieblas. Y en primer lugar, no deis lugar al diablo, nos dice. Le damos lugar al diablo. Presten atención, cuando la mentira es un estilo de vida en ti. Le damos lugar al diablo. En segundo lugar, cuando el odio empieza a manifestarse, a enraizarse, a echar raíces en tu interior, contaminando todo tu ser, tu salud mental y tu salud emocional, para empezar a actuar casi en forma obsesiva, compulsiva contra tu prójimo. Y vemos estos comportamientos que lamentablemente muchas veces ya tienen que ser tratados en forma ya médica, psiquiátrica, porque la persona llega a perder la perspectiva de la realidad, llega a perder la perspectiva de vivir en comunidad, llega a perder la perspectiva de su vida misma y prácticamente ya no vive. Esto es, en primer lugar. En segundo lugar, mi mayor impacto se da cuando reconstruyo relaciones con mi comunidad. No solamente cuando rompo relaciones con las tinieblas,
si debo impactar a este mundo, estas dos son cosas importantes, que cada uno de nosotros aprendamos que el único lenguaje correcto de nuestros labios debe ser la verdad y de nuestros corazones el amor y la paz. Si vamos a impactar a este mundo. En segundo lugar, mi mayor impacto será cuando reconstruyo relaciones con mi comunidad. Miren en Colosenses, en el capítulo 3, el verso 17. Colosenses, el capítulo 3, el verso 17. Allí vamos en la palabra, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, que no haya un divorcio en la vida, sino una unidad en el ser entre lo que dices y lo que haces. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. Esto es lo que Esteban, cuando está siendo acusado, cuando está a punto de morir frente a los judíos llenos de odio por dar testimonio del nombre de Jesucristo, refiriéndose a Moisés, miren lo que dice en Hechos, en el capítulo, allí el capítulo 7, Hechos, el capítulo 7, el verso 22. Vamos a Hechos, el capítulo 7, el verso 22. Allí dice, y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era, ¿qué cosa? Poderoso en sus palabras y obras. Hoy en día vemos una total ruptura entre lo que el hombre dice y lo que el hombre hace. Y debe haber una integración o una integridad en el hombre. Esto es un hombre íntegro. Lo que dice, eso lo hace. Sus hechos están respaldados por sus palabras. Por lo tanto, el apóstol también nos dice, o los proverbios, sean pocas vuestras palabras, porque en la abundancia de las palabras no falta el pecado. Porque en la medida que hablas y hablas sin control ni freno, esclavo te vas haciendo de tus propias palabras. Y la prudencia es actuar entonces de una manera adecuada, proporcionada. Y esto es un serio problema que hoy vemos en los seres humanos. Y lo vemos muchas veces hablando una cosa, haciendo otra cosa. Pero aquí la palabra de Dios nos dice que mi mayor impacto será cuando reconstruyo mis relaciones con mi comunidad. Reconstruyo relaciones con mi comunidad. Número 1, restauro relaciones con mi comunidad cuando contribuyo al bienestar de mi prójimo. Restauro relaciones con mi comunidad cuando contribuyo al bienestar de mi prójimo. Qué importante es esto. Efesios, el capítulo 4, el versículo 28 nos dice, el que hurtaba, la parte negativa por delante, del cual se está haciendo énfasis, que es lo primero que debemos de despojarnos. No porque eso sea prioridad, sino que el apóstol anteriormente nos decía que nos despojemos. Y estas son las cosas de las cuales debemos de despojarnos. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, entonces, no hurte más. Hurtar viene de la palabra griega klepto. De allí se deriva la palabra que conocemos, cleptómano. La persona con tendencia a tomar lo que no le pertenece. El cleptómano, entonces, es una persona que le gusta quedarse con lo ajeno. Y por supuesto, ¿de qué manera hoy en día los cristianos podemos robar? Quizá no te metes en la oscuridad de la noche a una casa para sorprender a una familia y tomar las cosas de ellos. Obviamente, los cristianos no podemos hacer esto. Y de repente no lo hacemos porque desaprobamos y no lo vemos como algo correcto. Pero hay otras formas.
en las que podemos estar robando sin tener que meternos con un revólver a una casa para despojarles a las personas de sus pertenencias. Esta no es la forma. Entonces, por ejemplo, robamos quedándonos con algo que pertenece a otra persona. Préstame tu libro o préstame un sol, luego te pago, luego te lo devuelvo. Y a veces ya es casi una costumbre. Y vamos dándonos cuenta que por ahí vamos prestando un sol, otro sol, otro sol, otro sol, y ya tenemos el diario. Y era el objetivo de repente. Y es la forma como podemos estar robando hoy en la iglesia. Entonces, agarrando dinero, por ejemplo, que no me pertenece, como Judas Iscariote, que el apóstol Juan dice que era ladrón, que metía la mano a la bolsa de las ofrendas y se quedaba con el dinero. Es otra forma, también no cumpliendo con el trabajo que se nos ha encomendado. Cuando me comprometo a cumplir un trabajo y no lo hago en la fecha, no lo hago en el tiempo y no lo hago de la calidad que me comprometí. Es otra forma hoy en día de robar entre nosotros cuando cobramos mucho por algún trabajo que se nos da, demasiado por encima de lo normal. Entonces, cuando sorprendemos entonces a las personas por ignorancia y prácticamente les asaltamos a través de los negocios. Son formas de robar. Y no necesariamente nos metemos allí en una casa. Miren en Hechos, el capítulo 20, el verso 35, el apóstol Pablo, dando testimonio de su despedida en la iglesia de Éfeso, él ya está a punto de partir luego de su tercer viaje misionero y se está yendo a Jerusalén, que finalmente es arrestado. Queda 2 años arrestado en Jerusalén y de ahí es llevado a Roma, finalmente donde muere el apóstol Pablo, en Roma. Pero en este proceso, en Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el verso 35. En todo, miren, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Por supuesto, había otro problema en la iglesia de Tesalónica. En la iglesia de Tesalónica, con el sueño y la utopía de que el Señor viene, los cristianos habían abandonado sus trabajos y estaban esperando que llegara el Señor y dejaban de trabajar. Y en la primera epístola, Pablo a los tesalonicenses les escribe tratando de corregir este problema que en la iglesia estaba suscitándose. Pero en su segunda carta a los tesalonicenses ya es mucho más severo, donde Pablo ordena que el que tampoco quiera trabajar, coma. Porque la ociosidad es un problema. Y es un problema realmente moral y social. En primer lugar, es un problema personal la ociosidad. La ociosidad te atrofia el desarrollo de tu creatividad y tu potencial físico, manual o mental, a través del cual nosotros nos sustentamos con nuestro trabajo. Y cuando te quedas ocioso, entonces te vuelves inactivo y todo el potencial que tienes se atrofia. Tu capacidad para producir, tu capacidad para crear, tu capacidad para pensar, tu capacidad para construir, diseñar o desarrollar con tus manos se hacen cada vez más torpe y más lento. Pero en segundo lugar, la ociosidad es un problema social. Porque si no tienes ingresos para comer, ¿cómo vas a comer? Quitándole al otro o tomándolo del otro. Porque tienes que comer para vivir.
Y ese es el problema. Primero es un problema personal y en segundo lugar es un problema social. Pero frente a esto, el apóstol más bien nos sugiere y nos plantea y nos dice allí, antes bien, miren en el verso 28, más si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. No falta en la iglesia y no falta en nuestras familias por problemas de salud, por ancianidad, por accidentes, personas que realmente necesitan nuestra solidaridad, nuestro amor para compartir con sus necesidades. Y es una bendición realmente para la iglesia de Jesucristo que trabaja, que gana su pan con su sudor, trabajando, que es la única forma de crear recursos para la vida. Por supuesto, no hay otro modelo que encontramos en la vida ni en la palabra de Dios. Solo a través del trabajo. Y tu trabajo puede ser intelectual, tu trabajo puede ser manual, tu trabajo puede ser físico, tu trabajo puede ser de creatividad, de muchas maneras hoy en día, pero es tu trabajo en el que inviertes tus capacidades para poder generar tus recursos. Y esto que es lícito y a través de esto puedas contribuir con tu comunidad, apoyando al que verdaderamente necesita. Y esta es la propuesta que el apóstol Pablo allí nos está planteando. Entonces, en segundo lugar, restauro relaciones con mi comunidad cuando contribuyo al buen nombre de mi prójimo, no solamente cuando contribuyo al bienestar de mi prójimo, sino cuando contribuyo al buen nombre de mi prójimo. Allí miren en el verso 29 lo que nos dice la palabra, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y cuando hablamos de esta expresión corrompida, es algo que no sirve, algo que es inútil, algo que tienes que despojarte, desecharla. Y la palabra entonces viene del griego sapros. Sapros, algo que es corrompida, que significa algo que está malogrado, podrido, algo echado a perder y que ya no se puede usar. En la nueva vida, creado según Dios, de nuestros labios, las palabras corrompidas se expresan de mucha manera. Número uno, a través del chisme. Les doy ahí una cita. Levíticos 19:16, apúntenlo. Levíticos 19:16. Primera de Timoteo 5:13. Es una forma corrompida en nuestras palabras. Falso testimonio, en segundo lugar. Falso testimonio. Cuando eres un testigo falso, entonces injuriando, realmente hablando falsamente contra tu prójimo. Vemos ahí Éxodo 20:16, Mateo 19:18. Palabras ociosas. Palabras ociosas. Entonces, Mateo 12:36 al 37. Mentiras. Proverbios 6:16 al 19. Proverbios 12:22 y 21:6. Y blasfemias. Salmos 74:18. Mateo 9:3. Todas estas son palabras corrompidas. Restauro relaciones con mi comunidad cuando contribuyo al buen nombre de mi prójimo. Y es lo que genera mayor decepción cuando alguien se entera que a las espaldas de la persona has estado hablando mal. Nosotros
estamos llamados no a maldecir. Maldecir viene de la palabra decir mal, sino a bendecir, que viene de la palabra decir bien. Aprendamos a decir las cosas buenas de nuestro prójimo, no solo en su presencia, sino también en su ausencia. Y no a decir mal en la ausencia de ellos. Y si algo tenemos que decir, que hemos observado, hemos visto, no vayas a contarle a tu amigo, a tu vecino, o a pedirle en oración para que vayas y le digas. Porque eso es hacerte copartícipe y ya el chisme se está metiendo. Ve a solas y a solas dile a tu hermano, a tu amigo, lo que te parece incorrecto, lo que has observado, lo que has visto, lo que has oído. Esto es, restauro relaciones con mi comunidad cuando contribuyo al buen nombre. ¿Por qué? Porque hemos sido creados, presten atención, a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tomas el nombre de tu prójimo para hablar cosas negativas, falsas o mentira, estás atentando contra Dios mismo. Estamos llamados a restaurar, a contribuir en el buen nombre de nuestro prójimo, en segundo lugar. Y por último, en tercer lugar, mi mayor impacto se da cuando restauro mi relación con el Espíritu Santo. Mi mayor impacto se da cuando restauro mi relación con el Espíritu Santo. Ahí en Efesios, en el capítulo 4, en el verso 30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y no contristéis. Qué interesante. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una energía. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza positiva. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una palomita. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Amén. Es Dios mismo. Y el Espíritu Santo como persona tiene sentimientos. Y la palabra nos dice que no le entristezcamos. Miren en Efesios, en el capítulo 1, Efesios, el capítulo 1, allí lo que la palabra nos enseña en el verso 11, vamos a leerlo rápidamente. Eso no está ahí en la palabra, pero el apóstol está haciendo mención a este pasaje cuando nos dice que fuimos sellados para el día de la redención. En Efesios 1, ¿cuál es el proceso? Cómo tú y yo llegamos a ser cristianos y cuando tomamos nuestra decisión por Cristo, viene el Espíritu Santo y nos sella. Dice en el verso 11, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros. Miren allí el proceso. En él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, número 1, habiendo oído en primer lugar. Número 2, luego dice, y habiendo creído en él. Hay que oír el evangelio, la palabra, entonces, de las buenas nuevas. Y luego el Espíritu Santo empieza a convencernos. Y como producto de esto, creemos en el evangelio. Allí está el proceso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, número 1. Número 2, y habiendo creído en él, en Jesucristo. Entonces dice, ¿qué es lo que se produce? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermoso es esto. Cuando escuchamos el evangelio y creímos en él, en Jesucristo, viene el Espíritu Santo, toma control de nuestras vidas en nosotros y nos sella. Hablando de la figura de una persona que maneja ganado
y saca su ganado, y es el ganado de 5 o 6 ganaderos, y son cientos de reses que están pastando ahí en los grandes valles de nuestra sierra. Pero ese ganado, cada uno tiene un sello, y cada uno, cuando viene a recoger el ganado para llevarlos, para ser guardados, entonces por el sello viene y elige el que le pertenece y lo lleva y lo guarda. Bueno, esa es la idea. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, eso hace que tú seas un hijo de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, sabrá quiénes son los suyos, aquellos que tienen en su corazón el Espíritu Santo. Amén. ¿Crees esto? Esto dice la palabra. Pero además nos usa la expresión comercial de las arras como un adelanto de una negociación que se está haciendo cuando quieres adquirir un inmueble. Y se dan las arras, un adelanto como garantía de que esa casa no puede ser vendida para nadie más, que en un plazo determinado por un acuerdo mutuo irás y completarás entonces tu compromiso de pago y la casa será tuya y la podrás disfrutar. Exactamente es la idea aquí cuando habla de las arras. El Espíritu Santo es ese adelanto de que un día tú y yo como hijos de Dios tendremos libertad y derecho a participar de toda la herencia que nuestro Padre tiene reservada en el cielo para cada uno de sus hijos. Y podremos participar de toda la herencia haciéndonos juntamente copartícipes o coherederos con Jesucristo. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo. En primer lugar, me rindo para agradarle. Restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo para agradarle. Hablábamos de despojarnos del viejo hombre la semana pasada, de renovar nuestras mentes y de vestirnos del nuevo hombre. Pero las tendencias, los hábitos y las conductas como patrones de pensamiento que has adquirido a lo largo de tus años, del cual te cuesta despojarte y se han convertido prácticamente como adicciones, del cual no puedes librarte. ¿Sabes? Te está pasando lo que el apóstol Pablo nos decía en Romanos en el capítulo 7. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. Y lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Entonces hallo en mí una ley en mi interior. Y es la ley del poder del pecado. Y él termina diciéndonos, miserable hombre de mí. Cuando él descubre en su interior que hay una pugna, una lucha permanente en el corazón, anhela hacer lo bueno, pero se da cuenta que no puede, sabe que es lo bueno, pero no puede. Desaprueba lo que es malo y eso termina haciéndolo. Está de acuerdo que en lo que hace es malo y termina haciéndolo, creándonos una esquizofrenia espiritual, emocional en nuestro interior. Y el apóstol termina clamando, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por medio de Jesucristo. Él tiene el poder. Él puede librarnos. Y solamente cuando correctamente vengamos a Jesús y le digamos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Perdóname por haberle contristado. Perdóname, Señor. Quiero vivir lleno cada día de mi vida. En Romanos, en el capítulo 8, vemos que el apóstol entonces se conecta y él dice, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu Santo. Y empieza a hablar allí de una ventana de esperanza para el hombre, para el Hijo de Dios, para que no viva más esa dualidad y solamente poder vivir una integridad en nuestra vida entre lo que pensamos, entre lo que sentimos y entre lo que hacemos, y haya esa integridad y no estar compartiendo nuestras vidas en nuestra mente
queriendo y pensando una cosa, sintiendo otra cosa y haciendo otra cosa, sino para que se dé esa integridad debemos, según Efesios, el capítulo 5, miren lo que nos dice el verso 18. 5:18 dice allí: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El hombre se vuelve disoluto, desenfrenado por el efecto del alcohol. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo para agradarle entonces. Y solamente puedo agradarle a Dios cuando vivo vidas plenas, llenas del Espíritu Santo, bajo el control del Espíritu Santo, bajo el efecto del Espíritu Santo. Así como el alcohol tiene un efecto negativo en nuestras vidas que nos vuelve desenfrenados, inestables, el Espíritu Santo tiene el poder para producir en tu vida credibilidad, capacidad de freno, dominio propio y además estabilidad emocional, espiritual y mental. Y poder vivir como un hombre y una mujer libre totalmente del poder del pecado sobre tu vida. Nos dice antes bien, sed llenos. La palabra aquí es, en primer lugar, una orden. Y en segundo lugar, es un acto constante, continuo, permanente, cada día, al momento de levantarme. Amado Jesús, vengo a ti, Señor, vacío en mi vida, para rogarte, llenes mi corazón con tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor. Toma el control de mi mente, toma el control de mi corazón, toma el control de mis emociones. Guíame en este día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo guiándome. Que sea tu Espíritu Santo reflejando en mi vida el carácter de Cristo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo que mis palabras sean de edificación y redunden en multitudes de gracias en los oyentes. Señor, solo tú puedes hacerlo. Lléname. Y de esta manera podemos vivir para agradarle a Dios. En Efesios, en el capítulo 4, miren el verso 33, allí nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este tipo de vida no lo podemos vivir en nuestras fuerzas. El cristianismo no se vive con reglas, con mandamientos, con esto no hagas, esto sí hagas. Se vive bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Si queremos vivir vidas que agraden verdaderamente a Dios, porque de lo contrario vamos a darnos cuenta que nos vamos a ir vez tras vez de cara, aprobando con nuestras mentes lo que es bueno, pero realmente saboreando el fracaso moral y espiritual en nuestras vidas por hacer lo malo. Esta será la sensación y será el estilo de vida si queremos vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas. Esto en primer lugar. Y por último, en segundo lugar, restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo a su dirección. No solamente cuando me rindo para agradarle. Y para agradarle tengo que vivir lleno del Espíritu Santo. Y vivo lleno del Espíritu Santo cuando le entrego todas mis facultades intelectuales, emocionales, espirituales al control del Espíritu Santo. Es algo así como cuando estás enamorado, cuando estás enamorada. Permites que la otra persona ejerza control sobre ti y la otra persona está permanentemente en tu mente y en tu corazón. Todo el día estás pensando en esa persona. Quieres verla, quieres verlo, quieres encontrarte, porque estás bajo los efectos del amor que tú has permitido que la otra persona ejerza sobre ti. Es exactamente cuando estás lleno del Espíritu Santo. Le permites que el Espíritu Santo tome el control de tu vida para que sea en tu vida permanentemente pensando en las cosas del cielo, pensando en tu Padre, en cómo agradarle a tu Padre, porque estás lleno del amor para Él.
y vives cada día en un romance de una relación que solamente quieres agradarle, cuidas tu corazón, cuidas tus pensamientos, cuidas tus palabras, cuidas tu forma de vestirte, cuidas tu forma de ser, porque quieres agradarle a tu Padre. Y es el poder del Espíritu Santo. Entonces restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo a su dirección. Romanos, el capítulo 8, los versos 9 y 14. No 9 al 14, sino 9 y 14. Romanos, capítulo 8, miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios en el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren lo que dice el verso 14. ¿Por qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Restauro mi relación con el Espíritu Santo cuando me rindo a su dirección. Y allí entonces, en Hechos, en el capítulo 16, los versos 6 al 10, Pablo ya está entonces terminando su segundo viaje misionero, está saliendo, su primer viaje misionero. Él ya visitó todas las ciudades de Galacia, Antioquía de Pisidia, ya recorrió todos los lugares. Ahora Pablo anhelaba fuertemente en su corazón llevar el evangelio a Asia. Y él está planeando, soñando, anhelando ir ahora a Asia, ese continente desconocido todavía que necesitaban también de Jesucristo. Y él tiene el deseo. Pero recuerden esto, no era el tiempo de Dios para Pablo y no era el tiempo de Dios para Asia todavía. Dios tenía otros planes para Pablo y para otro continente. Y el continente que a continuación tenía que ser como campo para las misiones por medio de Pablo era Europa. Y sucede esto por la obra del Espíritu Santo. Capítulo 16, el verso 6 al 10. 16, 6 al 10 dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ya termina su viaje en esta provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo otra vez no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en Troas una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, escuchen lo que dice a continuación: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio de Jesucristo. Dando por cierto que Dios nos llamaba. Él tenía sus planes, Dios tenía los suyos. Él tenía como objetivo Asia, Dios tenía como objetivo Macedonia. Y el Espíritu Santo, guiando la vida del apóstol cuando está lleno del Espíritu Santo, empieza con sensibilidad a escuchar la voz del Espíritu Santo. Una vez, dos veces, una visión, e inmediatamente el apóstol reconoce que esto es de Dios, inmediatamente obedece, deja sus planes personales y se enrumba a Europa. Y de Troas pasa a Macedonia, entra a Macedonia y empieza con la primera iglesia que funda en Filipos. La segunda iglesia inmediatamente Tesalónica, la tercera iglesia Berea, y empieza su viaje, finalmente va a Acaya, y en Acaya Atenas y luego Corinto, y termina entonces su periplo en toda la zona de Europa. A partir de allí, entonces es el tiempo de Dios y está en los planes de Dios que Pablo entre a Asia y empieza en su primer viaje en Éfeso. Ahí empieza entonces su tercer viaje misionero, pero es un hombre guiado por el Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros también tenemos que entender
que Dios tiene sus propios planes. Y solamente nuestras vidas van a poder agradarle al Espíritu Santo cuando nos rendimos a Él. Vamos a aprender a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Y de esta manera vamos a un mundo que no tiene a Cristo, impactarlo en unidad. Vamos a orar.